Buenas tardes. Continuando con los trabajos de este simposio, Filosofía de la Educación, dentro del marco del 20º Congreso Internacional de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica de México y con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y una colaboración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este momento vamos a tener la presentación de 4 ponencias. La primera de la maestra Hilda Beatriz Salmerón García. Ella es licenciada en Psicología, en Filosofía, tiene posgrados en Psicología Clínica y Psicoterapia de Grupos en instituciones. Es maestra en Filosofía y tiene el doctorado en Educación. Actualmente se desempeña en la Facultad de Filosofía y Letras y por su cuenta en Psicoterapia Integral. Sus principales líneas de investigación son género y violencia, epistemología y filosofía de la educación. Debo decir también que la maestra Hilda Beatriz es vocal del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Así que le cedo la palabra primeramente a la maestra Hilda Beatriz. Muchas gracias, doctor, y gracias por la amable invitación. Compartir algo de sus múltiples especialidades, como la filosofía de la educación. Me siento muy, muy agradecida. Bueno, pues en este momento nos convoca Ramos. Ramos fue un humanista, nació en 1897 y muere en 1959, y está preocupado por plasmar en la educación los valores que permiten a los individuos su libertad, generar su plan de vida. Nuestro autor resulta un personaje interesante por su influencia y cercanía con Caso y Vasconcelos, por su ejercicio profesional en la Secretaría de Educación Pública y en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también por la gran influencia que dejen autores como Uranga Sea y los hiperiones en general, a quienes acogen la Facultad de Filosofía y Letras, además de que inaugura la Cátedra de Filosofía en México. Para Hurtado, el mayor acierto de Ramos, y en el que coincido, es que instaura esta materia, pero ha permitido conocernos un poco más. Tenemos pensadores expertos en lo mexicano, como fue el doctor Bernabé Navarro, Rafael Moreno, Villoro, Leopoldo Sea, Belardo Villegas y Carmen Rovira, siendo beneficiarios de esto que brindó a la filosofía mexicana. En 54 fue nombrado coordinador de humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, cargo que desempeña hasta su muerte ocurrida en 59. Bueno, nuestro autor es influido por Ortega y Gasset y el vitalismo, corriente que siempre nos ha atraído. En este trabajo incursionaremos en su pensamiento teniendo 2 obras centrales: Hacia un nuevo humanismo y Perfil del hombre en la cultura en México, donde plasma estas ideas ontológicas rectoras de una filosofía de la educación. Si bien nuestro autor no logra perfilar la identidad del mexicano, sí traza los derroteros del espíritu humanista que hacen del hombre algo valioso. Sus ideas van contra apreciaciones económicas de moda orientadas hacia el trabajo. Pretende nuestro autor encontrar en el autoconocimiento y en la educación los valores ontológicos de su ser. Su obra, El perfil del hombre en la cultura en México, basada en el psicoanálisis de Adler, fue modificada del original. Castigaron mucho al editor, que ahora no recuerdo su nombre, y después lo corrigen, y después recibe brutales críticas por ser psicologista. Sin embargo, a mí me parece como un intento muy, muy loable de definir eso que sería nuestra identidad como mexicanos, como arrancarse de ahí. El estilo de Ramos refleja una mente lúcida, con una capacidad escolástica para ordenar los datos. Viaja a través de la historia de la filosofía, desde los griegos a filósofos contemporáneos
como ya mencioné, como el psicoanálisis o el vitalismo de Ortega. Una de las intenciones fundamentales de la filosofía de Ramos es el estudio de una antropología filosófica, entendiendo por tal la idea de la existencia del hombre. Usa la fenomenología de Husserl y se preocupa por desglosar la esencia a priori de los conceptos que la definen. El problema fundamental que Ramos observa en Hacia un nuevo humanismo es que ve que el individuo está despojado de su libertad, aprisionado de su espíritu, de lo cual resulta una personalidad extraña, una máscara, donde quedan atrapados su voluntad, sentimientos, aspiraciones, vocación y fuerzas. En su opinión, el humanismo está en crisis, no solo como problema estético académico, sino moral. El humanismo aparece como un ideal para combatir la infrahumanidad engendrada por el capitalismo y el materialismo burgueses. ¿Cómo debe ser el hombre? La pregunta nos vuelve a situar en la antropología filosófica. Parece una función vital que contribuye a la realización del ser humano en dos sentidos: global, como la determinación de la esencia del hombre, y las diferentes formas de conciencia. Fíjense, a mí me parece también un acierto de Ramos, que dice que estamos atrapados en una cultura, en una máscara, y eso que no le ha tocado pues lo que hemos vivido ahora de la globalización y reducir cada vez más los derechos que teníamos. Para Ramos, idealismo es subjetivismo, por eso la guía será la intuición, se inspira en Husserl. Siguiendo con la idea regional del alemán, se pregunta Ramos cuáles son los territorios ontológicos. Distingue la moderna teoría de los objetos 4. El de los objetos reales, que comprenden hechos físicos, biológicos, hechos psicológicos. Los objetos ideales, que se dividen en relaciones, objetos matemáticos, esencias, el mundo de valores, la existencia humana. La antropología filosófica es una rama de la filosofía reciente y debe ser aprovechada para plantear metódicamente sus problemas y asegurar las bases epistemológicas que han de servir para resolver con rigor. En palabras de Ramos, invita al hombre a conocerse a sí mismo. Por ello, estoy citando, se da la tarea que a su vez lega a las próximas generaciones demostrar que la división entre cuerpo y alma no existe de facto, sino que se trata de un accidente histórico. Por esta razón, es necesario restituir en una unidad a cada una de las partes en pugna. Siguiendo a Scheller, intenta unir alma y cuerpo, sin embargo, y en opinión de Magallón, no resuelve la dualidad, sino más bien la sustancializa teórica y metafísicamente, al pretender unificar en la espiritualización metafísico-religiosa la unidad alma-cuerpo. De tal manera, el problema del dualismo se encuentra presente. Es necesario partir de esta unidad del ser humano como ser genérico, resultado del proceso de progresión evolutiva del ser humano natural en la historia, como ser que hace y es en los modos de producción de las condiciones de vida y de la existencia. La historia será entendida por Ramos como creación y reflejo de lo que somos como humanos. Por ende, somos responsables de nuestra historia a nivel por venir. Al delimitar como objeto de estudio a la antropología, enmarca los terrenos de discusión que contempla opuestos al viejo positivismo y por lo que criticará a su maestro. Observa una serie de principios para asentar la disciplina en cuestión. Cambio en los axiomas de la ontología humana, el hombre como deber ser, las teorías del nuevo humanismo, la nueva valoración de los instintos, las capas del ser humano, objetividad de los valores y su mundo, el deber, puente entre lo real y lo ideal, valores morales, el hombre como libertad, persona y personalidad, metafísica de la personalidad como deber y las personalidades colectivas. Hasta ahí llega como esa explicación de lo que hace esa subjetividad y esos valores hacia los que debe tender el ser humano. Ahora se entiende por qué para Ramos el hombre es una entidad axiológica. Un rasgo esencial de la naturaleza humana es la exigencia de una dirección que le da sentido, de una finalidad que la justifique. La cultura es un proceso de humanización que irradia del hombre y se extiende a la naturaleza que lo rodea. El espíritu será la función de dar a las cosas y a sí mismo un valor. Esto también me parece muy importante de rescatar de nuestro pensador,
que incluye la naturaleza, que pues ahora sabemos que estamos padeciendo por el abuso que hemos hecho de ella, y él también ya la tenía considerada. El problema de la antropología filosófica estriba en que el hombre es un crucero en donde se juntan varias categorías del ser, en cuál de ellas radica lo esencialmente humano. Casi hay tantas concepciones del hombre como elementos constituyen su existencia. Cada una de estas concepciones toma una parte y pretende erigirla en el todo de la existencia humana, la cual resulta mutilada por la unilateralidad de la visión. El hombre es concebido como razón, voluntad, sentimientos, instinto. Tales ideas provienen de las fuentes de religión, filosofía y la ciencia natural. Ramos ubica el nuevo humanismo para diferenciarlo del perteneciente al Renacimiento y suma las ciencias del hombre en su totalidad, pero sin darle preferencia a ninguna, como el camino que deberá recorrer la antropología filosófica. El hombre no estará ni abajo ni encima de la naturaleza tampoco. Esta antropología no destierra los instintos, son parte de él. Hay conciencia e inconsciencia. Siguiendo a Platón y a Ortega y Gasset, distingue entre vitalidad, alma y espíritu. Para el español, el alma corporal o vitalidad, a la que pertenecen los instintos de ofensa y defensa, de poderío y de juego, es la senestesia, que incluye las sensaciones orgánicas al placer y al dolor, la atracción sexual, la sensibilidad para los ritmos. El grado de vitalidad depende lo que sea el carácter. El espíritu es el centro de la persona, integrado por voluntad y pensamiento, es lo que se llama el yo. Se rige por normas impersonales. Para pensar la verdad hay que ajustarse a las normas lógicas y amoldar la inteligencia al ser de las cosas. La voluntad obra de acuerdo a normas objetivas, que son los valores, pero ello indica lo supraindividual. Lo perteneciente al alma se desarrolla en el tiempo. Se está triste, se está alegre un rato, un día, toda la vida. Son sentimientos con los que lidiamos y tenemos a pesar de que no los querramos. Aquí tienen lugar las pasiones amorosas y la vida de los sentimientos. Los movimientos del alma pueden ser reprimidos o liberados por otras fuerzas de nuestra persona que ejercen control. El valor de la personalidad es el grado más excelso que alcanzan algunos individuos. En el Renacimiento se descubrió que el valor de la personalidad es la meta más alta de humanización. Todos los hombres son personas, pero solo a un número reducido se les concede la personalidad. El hombre es una entidad moral. Persona es una fisonomía que el sujeto se da a sí mismo por el ejercicio espontáneo de su voluntad más íntima, cuando actúa, piensa o siente con plena libertad. Influido por Scheler, quien diferencia entre persona colectiva y persona individual, Ramos diferencia entre persona y sujeto real. La persona no puede realizarse como tal, sino a través de la cultura del alma colectiva. En ello se apoya el nacionalismo basado en la idea de comunidad, que son aquellas expresiones que tienen vida espiritual manifestadas en actividades intelectuales, sensitivas y emocionales. Objetividad de los valores. Fue Nietzsche el primero quien dio rigor filosófico al subjetivismo de la valoración. El valor de la vida depende de una decisión de la voluntad. Solo quien afirma la vida puede encontrarla valiosa. Para Ramos, los valores personales son irrealizables como fines inmediatos de la voluntad. Tanto las personas simples como colectivas, las naciones, solo pueden aumentar sus valores propios entregándose hasta el olvido y la abdicación de sí mismas a la realización de fines y valores puramente objetivos e impersonales. Más adelante Ramos señala, se puede observar que la colectividad tiene una vida que se expresa en rasgos análogos a los de una persona, pero esto se debe a que son personas las que actúan en representación de la comunidad. En su nombre, el gobernante, el legislador, el líder, son individuos que se encargan de interpretar la voluntad común, de prever los fines a que ella debe orientarse. Además, los pensadores, los artistas, los sabios, en fin, todos los que dan espíritu a la sociedad, la moldean con una fisonomía semejante a la suya. En síntesis, lo que Ramos ha intentado es explicar un aspecto de la crisis contemporánea, el que más lesiona los valores humanos. Este es un desgarramiento ocasionado por contradicciones internas
que desvirtúan el sentido benéfico de la civilización. Hay en esta un ímpetu demoníaco que, burlando el control de la voluntad, ha desarrollado fuerzas destructoras que se vuelven en contra de los intereses del hombre. La civilización, contradiciendo su destino original, en vez de favorecer a la vida, se convierte en un instrumento de muerte. El hombre llega a la situación paradójica de defenderse de su propia civilización. En su seno crea fuerzas negativas que deshacen la libertad, la personalidad, la vida espiritual del hombre. Para hacerlo, ha embotado el juicio, ha debilitado las fuerzas morales, ha sugestionado la inteligencia y ha conquistado la voluntad, de manera que la destrucción del hombre aparezca como un deseo que de él emana. La obra destructora se observa en el dominio de la pasión, hasta el punto de ir a la demencia. La filosofía debe afirmar en la esencia de este momento de confusión y aprovechar la experiencia histórica para ver que las fuerzas materiales del hombre las precipita a destrucción. El racionalismo política conduce a la dictadura. Una política sin inteligencia se torna irracional y justifica la fuerza bruta como forma de vida. Para Ramos, la filosofía podría señalar algunos derroteros en este caos, aspirando a los valores y preservándolos. La idea de hombre para Ramos no debe de caer en el idealismo y subjetivismo, convirtiéndolo en legislador del universo. Todo radica en el reconocimiento de un orden objetivo de realidades y valores que son el apoyo y la norma de las funciones humanas. Si la filosofía actual ha reafirmado la existencia del espíritu, la libertad, la personalidad, en el fondo ha dado a estas palabras un contenido nuevo que no guarda ninguna semejanza con las entidades de la metafísica tradicional. Aunque las críticas que Ramos le hizo a su maestro Caso se le pueden aplicar también a él, en el sentido de no es un filósofo que más ensayista que tratadista, pero esto se hace a través de la historia y una valoración posterior. Bueno, lo que Ramos sí quería aprender, el espíritu como totalidad, pues importaba ese colectivo. En su obra ciertamente tenía ojos en Europa, en los hechos apoyó el estudio de la filosofía mexicana y no apoyaría yo la tesis de Eugenia Hovenhagel, que dice que escribe sobre él y dice que es un metafísico haciéndose pasar por lógico. Yo creo que como para concluir que Ramos, pues es un hombre de su época. Dicen en alemán que nadie puede saltar sobre su propia sombra y me parece que eso le sucede a nuestro filósofo, sin demeritar los aportes que hizo a la filosofía y a la facultad. Algún bien le hizo, porque no creo que ahora se pudiera pues proponer una filosofía en México. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Hilda. Me parece que es un planteamiento muy interesante y habrá tiempo para preguntas y pues aclarar o de acuerdo con las dudas que surjan o la relación que hagamos con otras ponencias de los profesores que nos acompañen. Enseguida le pediría al maestro Alfredo Polux García, nos va a presentar un plan de estudios para la juventud, ideal axial del pensamiento mexicano moderno. El maestro Polux es doctor, maestro y licenciado en pedagogía, profesor del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la licenciatura en pedagogía
de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Imparte las asignaturas de Historia de la Educación y la Pedagogía en México, Textos clásicos de Pedagogía en México y Latinoamérica e Historia General de la Educación. Es miembro de la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación, Asociación Interdisciplinaria en Estudios de Historia de México, Asociación Latinoamericana de Historiadores y Red Multidisciplinaria de Educación y Formación. Sus líneas de investigación son principalmente la historia de la pedagogía y filosofía de la educación en México y Latinoamérica. Cedo la palabra al maestro Alfredo. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a los que estamos ahorita reunidos. Agradezco el espacio brindado y pues en este momento voy a compartir pantalla. Espero que se esté viendo bien. Bueno, si se está viendo bien, entonces voy a proceder. En la presentación que tengo para ustedes voy a mostrar cómo es que la idea de plan de estudios, vamos a explicar en qué consiste esta, puede ser uno de los elementos que más nos pueden ayudar a identificar la autenticidad del pensamiento mexicano moderno y sobre todo cómo es que esta idea nos ha permitido congregar diferentes tradiciones, diferentes formas de concebir la educación a través de la organización de contenidos que se imparten en un aula, ¿no? Agradezco, reitero mi agradecimiento por la organización del evento y voy a proceder. De entrada, yo retomo una de las ideas del texto de Filosofía Política de la Educación de mi maestro, el profesor Mario Magallón, a quien yo coincido, en el que el pensamiento mexicano y latinoamericano congrega a pensadores cuya vida, cuya trayectoria estuvo entregada a la transformación de las condiciones en las cuales ellos nacieron. De manera que este compromiso ético-político se refleja en un pensamiento auténtico, en un pensamiento que promueve la diversidad, que promueve también la rigurosidad y que sobre todo nos permite vislumbrar soluciones a los problemas de nuestro tiempo. De ahí que pensemos que nuestros pensadores sean aquellos que históricamente han tomado muy en serio la organización de la vida común y sobre todo la formación de ciudadanos para una sociedad democrática. A partir de este planteamiento, varios de nuestros pensadores, mejor dicho, consideraron que la educación era una vía excelente para poder concretar los proyectos de nuestra América. Y para ello, pues la idea de plan de estudios considero como central, ¿no? Esta es la hipótesis que presento a continuación. Por plan de estudios entendemos la organización de contenidos culturales en 4 niveles. Uno en el filosófico, otro en el administrativo, otro en el normativo y uno más en el didáctico. Es decir, todo plan de estudios siempre contempla qué tipo de conocimiento se va a construir en las aulas y además se piensa qué tipo de ideal de ser humano a formar es el que se va a considerar, ¿no? Porque esto es materia prima, por ejemplo, de la antropología filosófica. En el nivel administrativo, bueno, pues es una delegación de funciones a través de diferentes departamentos o espacios dentro del ámbito institucional. El normativo es que el plan de estudios siempre tiene una dimensión de carácter jurídico, pues ella le da validez, le da legalidad a todos los procesos de enseñanza y aprendizaje habidos dentro de un ambiente educativo. Y finalmente el didáctico, con el que generalmente estamos más familiarizados, pues los planes de estudios contemplan no solamente la técnica con las cuales se van a enseñar, sino también puede considerar, por ejemplo, los programas de estudio, que son más particularizaciones de las asignaturas a las cuales se van a impartir. Y la pregunta aquí sería, ¿de qué manera nuestros pensadores hicieron suya esta idea de plan de estudios? Y quisiera yo comenzar pues con un planteamiento con el cual esta presentación
se presta para refutar. Y es lo siguiente, nuestra idea, esto lo piensa el doctor Ángel Díaz Barriga, él piensa que la idea actual del plan de estudios viene únicamente de la pedagogía pragmática, tecnocrática e industrial, ¿no? Es decir, como si la idea nos viniera exactamente tal cual como fuera en Estados Unidos y que además, ¿no? Y que además la cultura mexicana pues no ha hecho más que adaptar únicamente eso y considerarlo como única válida, ¿no? Por eso en este texto que se llama Los docentes y los programas de estudio, el propio doctor Díaz Barriga afirma que la pedagogía pragmática es la responsable de la idea actual del plan de estudios, entendido pues como que nuestra concepción de planes y programas de estudio es propia, así lo piensa, del siglo XX y que además los únicos antecedentes de esta idea que tenemos en México y en general en América Latina, pues hay que buscarlos en John Dewey, hay que buscarlos en Frank Bobbitt, hay que buscarlos en la declaración del Comité de la Sociedad Nacional para el Estudio de la Educación. Yo pienso que al afirmar esto se está negando el pensamiento mexicano, sobre todo con un compromiso latinoamericano, como vamos a ver a continuación, puesto que parecería, ¿no? Parecería que el doctor Díaz Barriga nos estaría diciendo un poco a la manera hegeliana de que los planes de estudio o la idea de plan de estudios en México es nomás reflejo de ajena vina, ¿no? Reflejo de ajena vina del mundo anglosajón, reflejo de ajena vida educativa. Y pues más bien aquí he querido retomar una idea del doctor Romero Griego, quien tenemos el gusto de estar compartiendo la mesa el día de hoy, y del texto de Filosofía de la Educación, Ideología y Utopía, puesto que en este texto, tal cual como se maneja en las primeras líneas, es un intento por mostrar que, en el caso del doctor Romero, la filosofía de la educación es un campo que ha adolecido de juicios ahistóricos, ¿no? Suele congregar, mejor dicho, definiciones o conceptos que difícilmente se han visto en una perspectiva histórica y que además poco se le ha invertido en cuanto a rigurosidad conceptual. Esta idea me gustaría retomarla para mostrar que la idea de plan de estudios, pues también ha adolecido, digamos en términos de analogía, juicios ahistóricos. De manera que planteamos el día de hoy mostrar un mapa para señalar errores de interpretación histórica, como el que yo supongo que el doctor Díaz Barriga cometió con el reconocer únicamente a la tradición anglosajona el mérito de haber creado una idea de plan de estudios, ¿no? Y para ello, pues la pregunta de investigación es la siguiente, ¿no? ¿Quiénes han pensado nuestra idea de plan de estudios y cómo se adaptó a nuestra realidad? Porque ese es un punto importante en el que, pues, a quienes nos gusta el pensamiento latinoamericano, constantemente nos estamos preguntando de qué manera se adaptan las ideas a nuestra realidad y de qué manera también estas se recrean, ¿no? Porque no se trata únicamente de consumir, sino también de asimilar, ¿no? Y para ello retomo también uno de los textos del pedagogo mexicano Enrique Moreno de los Arcos, Plan de Estudios y Currículum, en el que él considera que el vocablo plan de estudios de entrada es un vocablo clásico y que por ende es susceptible, como todo lo clásico, susceptible de ser malinterpretado, negado y además vaciado de contenido histórico. Por ello es que en este texto él afirma que la idea de plan de estudios es antigua. Hay que al menos rastrearla desde el siglo 16. Y esto es bastante más de lo que ha propuesto Díaz Barriga, porque conste que lo mencionó en la cita anterior, él piensa que solamente hasta el siglo XX, ¿no? Es propio del siglo XX. Y más bien, Enrique Moreno de los Arcos afirmaría que la idea de plan de estudios hay que analizarla siglos antes. Y lo importante entonces de esta presentación es mostrar que esta idea hay que interpretarla conociendo, acercándonos, familiarizándonos a la historicidad, a su historicidad. Y por ello nos planteamos que esta idea, ¿no? De entrada tiene un objeto, tiene una finalidad y tiene un método. De manera que es cierto, habría que reconocer, ya que esto proviene de siglos atrás, los detalles con los cuales la idea se supo adaptar, se supo adoptar y cuáles fueron sobre todo las consecuencias que tuvo en la vida educativa anterior a la nuestra, y que por cierto es constitutiva. Y para ello yo retomo también bastante la categoría de ideología, porque es una categoría pues por demás interesante.
pensar los usos sociales del lenguaje es un planteamiento interesante. De manera que si se habla de planes de estudio en la actualidad, por ejemplo, desde una asociación de la derecha educativa, pues obviamente no lo va a hacer de una manera neutral. Siempre va a haber aquí pues una directriz, una intencionalidad escondida que es preciso analizarla, ¿no? Porque considerando, y esto desde el texto del doctor Romero Griego, que la ideología puede también, lejos, por supuesto, de esta conceptualización, digamos, marxista, en el que solamente estaba supeditada a un conocimiento falso, a una lucha de clases, o bien que estaba nada más limitada al ámbito económico, o en todo caso político, ¿no? Cuando en realidad la categoría de ideología se puede adaptar a nuestro tiempo, incorporando elementos como los de la afectividad, ¿no? Como los del inconsciente. También tenemos traumas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una vida distinta, un plano de vida distinto, que podemos incorporar a partir de la categoría de ideología, ¿no? Y si bien es cierto que entre ideología y filosofía hay una diferencia, hay una correlación, sobre todo porque, como dijera el doctor Romero, toda filosofía de la educación implica una ideología, y también toda ideología implica también una concreción en la educación. Todo proyecto educativo, diríamos en México, toda reforma educativa, mejor dicho, ha estado también presente, han estado presentes intencionalidades que se pueden deducir a partir de un estudio en el que la categoría de ideología puede tomar lugar. Por eso es que retomo aquí el texto del profesor Magallón, el texto del profesor Romero y también el texto de mi maestro José Alfredo Torres, el cual indica que en México, pues, no tanto trabajando planes de estudio, pero sí la posibilidad de trabajar un problema, que es el caudillismo, ¿no? Es decir, en la historia de la educación en México, podemos identificar que los planes de estudio han estado elaborados, al menos los hegemónicos, por caudillos o por aquellos que utilizan una posición de poder. Y a partir de este problema, podemos también identificar cómo es que se ha modificado en el tiempo esta idea, para mostrar los errores del juicio del doctor Díaz Barriga, y también para mostrar que nuestro pensamiento latinoamericano, y en este caso el mexicano, pues ha dicho algo sobre los planes y programas de estudio, y sobre todo la idea de plan de estudios. Dice el Enrique Moreno de los Arcos que la idea de plan de estudios la retomamos del humanismo renacentista, siglo XVI. Tenemos a su izquierda un texto llamado Ration Studi de Erasmo de Rotterdam, que podemos decir cronológicamente es el primero en que tiene esta noción, Ration Studi, Ratione Plan, Estudios, muy parecida en esa misma línea de tradición a la de Juan Luis Vives, de Ration Studi Pueridis, estas dos cartas que hizo Juan Luis Vives, este fantástico pedagogo español, que estuvo también en contacto con Catalina de Aragón. Y también tenemos uno muchísimo más divulgado que los otros dos, que es el Ratio Studiorum de nuestros jesuitas. Este, por cierto, que es el que sí llegó a México y con el que se educó prácticamente a muchas generaciones. Quisiera yo comenzar justamente con un jesuita, Antonio Rubio, 1603, ¿no? Muy relevante, ya se ha mostrado esto, muy relevante, porque su texto, Lógica Mexicana, pues es el texto prácticamente más editado en Europa, y por el cual, además, el propio René Descartes, como lo ha mostrado Walter Redmond y Mauricio Beuchot, este texto sirvió para formar escolarmente a nuestro René Descartes. Entonces, este texto es muy relevante, que incluye en uno de los primeros apartados, que es al lector, ¿no? Es en el que el autor se refiere al lector, un prefacio. Él afirma que se deben de hacer algunas correcciones, ¿no? O mejor dicho, algunas adecuaciones para cuando se trata de implementar la lógica, ¿no? Esto creo que sería muy relevante para la historia, esto creo que ha sido muy relevante para la enseñanza de la filosofía en México, puesto que Antonio Rubio afirma que, por un lado, él pues converge en la propuesta del Ratio Studiorum, pero también entiende que cuando se trata de México, sobre todo de la Real Universidad de México, que por cierto fue considerada la única que durante muchos siglos, durante más de 2 siglos, fue la única autorizada para dotar de grados, impartir grados. Antonio Rubio decía que había que utilizar la prelectio, ¿no? La preelección
que por cierto los jesuitas retomaron de los romanos, de Quintiliano. Es decir, tenemos en Antonio Rubio una noción de plan de estudios en la que hay que adaptarla. Hay que adaptarla al ambiente en el cual se encuentra, porque se trata de la juventud. La juventud no es poca cosa. Además, Antonio Rubio afirma en este texto que no hay que despreciar la filosofía. Para aquellos que consideran la teología como único y verdadero saber, no. Antonio Rubio piensa que es la filosofía una ancilla, ¿no? Así como él la menciona, para poder llegar hacia la teología. Otro texto en el cual podemos identificar esta idea de plan de estudios lo tenemos en la propia respuesta a Sor Filotea, en el que en la propia la gran filósofa y poetisa Sor Juana Inés de la Cruz afirmaría que de una forma autobiográfica, cómo es que ella estudiaba no para saber más, sino para ignorar menos. Y además de ello, hace gala de que para poder entender la teología tenía que entender matemáticas, para poder entender leer la Biblia había que comprender la retórica. Entonces tenemos aquí una interesante reflexión sobre el tipo de contenidos que se podían impartir en ese tiempo y en el que además Sor Juana recomienda que otras mujeres, otras doncellas, así lo menciona ella en la carta, puedan acceder a esta educación. Y coincide con Rubio en que también la filosofía no debe ser vista con desagrado, sobre todo la filosofía que incluye ya términos, una terminología moderna. El siguiente que pudiéramos nosotros recuperar en este mapeo, Juan José de Eguiara y Eguren, un catedrático universitario fantástico, quien, como ya algunos han de saber, cuando la llamada cultura mexicana estaba siendo cuestionada por el Deán Martí en España, quien se atrevió, aunque fueron muchos quienes respondieron, pero quien mayor consistencia tuvo en su propuesta para responder a el juicio de que en la Real Universidad solamente daban grados muy facilito, ¿no? De que era muy papita, pues estudiaron un grado en México y que más bien en la Universidad de México y que en España en realidad era algo muy, muy, muy complicado, es decir, demeritando los pensadores, ¿no? La calidad de los pensadores novohispanos. El propio Eguiara escribe este texto llamado Biblioteca Mexicana, que por cierto no le dio la vida, para poder dedicarse a todos los autores que él quiso, pero sí rescata algo interesante. Él pensaba que los colegios nahuas, esto con base en una lectura de códices, nosotros suponemos que el códice mendocino, el códice florentino, que tenía mucha información sobre los antiguos centros educativos, el de Fray Diego Durán, por ejemplo, también, en el que estos centros pues impartían retórica, impartían teología, impartían también astronomía, y estos pues es una manera de ejercicio analógico mostrar que también había una organización de contenidos antes, ¿no? Previa a la llegada de los españoles. Una idea que le ayuda a defender lo que él pensaba, la cultura mexicana. Otro referente que también pudiéramos nosotros identificar ya dentro de la Ilustración, Juan Benito Díaz de Gamarra, un oratoriano fantástico, orgulloso filósofo actualmente de Michoacán, de lo que actualmente sería Michoacán. En este texto, Elementos de Filosofía Moderna, que por cierto fue un texto básico en la Real Universidad de México, él lo dedicaba a la juventud. Este texto lo dedicaba a la juventud y en el cual pues decide incorporar autores que por cierto estaban pues prácticamente prohibidos, ¿no? O sea, ¿para qué hablar de la física newtoniana? Sobre todo si todavía se tenía a Aristóteles verificado, ¿no? Ponderado como un autor que decía pues prácticamente toda la verdad. El propio Díaz de Gamarra, quien por cierto, como nuestro querido José Gauss afirmara, era alguien que no estaba comprometido con las tradiciones de su tiempo, sino que más bien su compromiso era con el saber. Por eso es que él era electivo, ¿no? Lo que hoy llamaríamos ecléctico, el saber elegir ideas para poder responder a sus circunstancias. También tenemos otra idea de plan de estudios ahí en Gamarra y en otro ilustrado, sin duda, nuestro querido Francisco Javier Clavijero, en cuyo texto, Historia Antigua de México, él afirma en el libro 7º que toda república debe de considerar a la educación como base, él lo menciona, de una nación. Acto seguido, un poco a la manera de Eguiara, indica los contenidos que se impartieron en el Tepozcali y en el Calmecac, ¿no? Algo así como educación física, historia, poética, ¿no? Etcétera. Otra vez, otro texto en el que la juventud mexicana recobra
recobra sentido. Es decir, como si la juventud, este paso, esta transición a la ciudadanía, fuera algo, por demás, imprescindible para nuestros pensadores novohispanos. Otro, José de Alzate, que además de ser un gran científico, fantástico científico novohispano, él afirmaba dentro de sus gacetas de literatura de México que debía la ciencia de darse para todos. Y dentro de ellos estaba justamente la juventud. Por cierto, una juventud que ya aspiraba a puestos que solamente se les daba a los críos al final del siglo XVIII. Otro en la misma línea de la ilustración, pero también con un compromiso, digamos, más apegado a lo que llamaríamos hoy educación popular, ¿no? Porque pues enseñarles a leer a un montón de analfabetos es una idea que se le ocurrió a nuestro querido José Joaquín Fernández de Lizardi, en cuyo capítulo 5, por ejemplo, pues él recuerda que el curso de artes que tomó Pedro Sarmiento formaba una juventud, pero decadente, ¿no? Una juventud decadente. Y para ello, pues, él mismo indica una crítica a la Real Universidad de México. Ya en el México independiente podemos nosotros identificar algunos como el propio Lucas Alamán, en cuya memoria presentada en 1825, él afirma que la nación mexicana debe tener un plan general de estudios. Y ahí indica una vez más contenidos para formar, de nuevo, la juventud. En la misma línea, pero políticamente contrario, José María Luis Mora también indica que, pues él, con base en su experiencia en los antiguos seminarios e instituciones novohispanas, Mora pensaba que pues en estos se preservaba más, ¿no?, el hábito monacal que los conocimientos científicos útiles, y por ello es que él indica que este plan general propuesto por Lucas Alamán pues ha sido muy bueno para ellos, pero pues en realidad forma parte de un retroceso. En la línea liberal, pero ya cargada hacia el positivismo, vamos a Gabino Barreda, en cuyo texto, la carta dirigida a Mariano Riva Palacio, él afirma, él indica todo un plan completo de cómo es que se pueden fundar los estudios preparatorios en el Estado de México. Y una vez más, aquí esta idea de plan de estudios está cargada hacia la juventud, puesto que la Escuela Nacional Preparatoria no tenía otra más que darle este estatus. Esta idea fue retomada en los Congresos Nacionales de Instrucción Pública 89-90 y 90-91 por nuestros queridos pedagogos y educadores de finales del siglo XIX. Por cierto, un momento fantástico que requiere todavía más estudio por parte de nuestros filósofos, educadores, psicólogos, porque es un momento verdaderamente fundacional. Ya estamos prácticamente por terminar. En el siglo XX, la idea de plan de estudios, que vino a concretar, por cierto, conmemorando este año el centenario de la SEP, pues es justamente Vasconcelos, en cuyo texto de Robinson a Odiseo, Pedagogía Estructurativa, él afirma que debe de haber una idea de plan de estudios que aspire a una educación integral, en el que los clásicos se puedan dar a los jóvenes, como él mismo lo menciona. Estos son cumbres de la cultura, son modelos que se les debe dar porque pues es la manera, así lo decía Vasconcelos, de evitar que los jóvenes se suman en la mediocridad. Otro en la misma línea, pero con un interés clavado hacia la universidad, fue nuestro querido Ezequiel Chávez, en cuyo discurso de 1943 él confrontó al presidente Ávila Camacho y también al secretario de Educación en ese tiempo, Octavio Béjar, de que su antilaicismo o anticlericalismo, mejor dicho, pues hubiera impedido, ¿no?, que nuestro Fray Pedro de Gante hubiera sido un genio para formar a la juventud. Otra vez, ¿no?, la juventud. Y además Ezequiel Chávez, tremendo crítico junto con Vasconcelos del positivismo mexicano. Estas críticas fueron recogidas más tarde por Jaime Torres Bodet, secretario de Educación, en cuyos mandatos, sobre todo en el segundo, pudo elaborar un plan de 11 años. Es algo inédito en la historia de la educación en México, porque era un intento de planeación transeccional, que además eso es algo muy típico y que, por cierto, yo concuerdo aquí con la doctora Josefina Zoraida Vázquez, en el que uno de los peores desatinos que tiene el sistema educativo nacional es que se termina un semestre y se echa abajo absolutamente todo lo que se ha hecho, ¿no?, bueno o malo. Por cierto, Jaime de Torres Bodet criticando la idea de plan de estudios de Vasconcelos. Y ya para algunas reflexiones finales,
pudiéramos nosotros entresacar algunos juicios. En primer lugar, que la idea mexicana de plan de estudios es históricamente plural y conflictiva. Se ha construido en el diálogo, pero también se ha construido entre posiciones ideológicas que buscan diferencias. Podemos nosotros decir que el liberalismo, a partir del siglo XIX, ha tenido una gran presencia, hasta antes del neoliberalismo, pudiéramos nosotros decirlo tal cual, pero no está exenta de conflictos. En segundo lugar, esta idea ha sido pensada por especialistas que mediaron entre tradiciones foráneas y propias, entre la hegemonía y la resistencia, ¿no? Así tenemos pensadores como Vasconcelos, que esta fue la dirección que le dieron a la Secretaría de Educación. También tenemos algunos otros, como Ezequiel Chávez, que se oponía a que solamente existieran planes de estudio únicos, que no dieran lugar a la diferencia. En tercer lugar, en su intención oficial ha predominado el adoctrinamiento. Esto es cierto porque ha estado supeditado a los intereses del Estado, pero sus pensadores han advertido la decadencia del mismo, con lo cual se han mostrado que la idea de plan de estudios se necesita readaptar y diagnosticarse y validarse en función de nuestras circunstancias materiales. En cuarto lugar, desde el siglo XVIII hasta el XX, el liberalismo ha sido la corriente de pensamiento que más ha pensado la idea de plan de estudios y que también se ha aplicado en reformas educativas, ¿no? Desde Gabino Barreda hasta antes de la llegada del neoliberalismo, podemos nosotros decir que el liberalismo tuvo la pauta, ¿no? Para formar instituciones, para formar profesores y sobre todo para formar planes y programas de estudio. Y finalmente, la formación de la escolarización desde la organización de ramos de instrucción, porque antes era así, ¿no? Nivel básico o elemental, secundario y universitario, hasta la creación de niveles de educación media, como los tenemos en la actualidad, básico, media superior y superior. Se ha preferido a la juventud como una antesala de la ciudadanía, en el que se ha visto los conocimientos útiles, pero también a algunos, como el propio Vasconcelos, que considera que las humanidades se deberían de recuperar, ¿no? Esto sería todo lo que tengo para con ustedes. Les agradezco mucho y voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo, por su ponencia y sus ideas, que me parece muy interesantes. Ya habrá oportunidad en el momento de las participaciones, al final de nuestras exposiciones, tal vez de comentar algunas de ellas. Gracias. Cedo la palabra a la maestra Ana Cecilia Valencia Aguirre, quien va a tratar el tema de la formación docente, una perspectiva desde Gadamer. La maestra Ana Cecilia es licenciada en Filosofía, maestra en Filosofía y doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de esa misma universidad. Es profesora con perfil PRODEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la Asociación Mexicana de Filosofía, pertenece al CAUDG 967, Adolescencias, Mundo y Vida, y a otro grupo, CAUDG 967, de ese mismo programa. Sus principales líneas de investigación son filosofía de la educación, adolescentes y actores escolares en espacios educativos. Tiene usted la palabra, maestra Ana Cecilia. Muy buenas tardes a todos y pues agradezco mucho esta micrófono. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de hacer esta exposición, que como usted lo ha dicho, pues es parte también de la experiencia docente y de investigación. En este caso del campo de lo que es la formación docente y pues una reflexión precisamente desde un concepto clave que es el concepto de formación desde la perspectiva de Gadamer. Perdón, bueno, el propósito de mi trabajo o de la exposición de esta tarde es elucidar la noción de formación docente precisamente desde lo que es la perspectiva gadameriana del Bildung,
de la formación, y esto lo voy a hacer desde una perspectiva analítica. Por un lado, me voy a situar en la obra gadameriana, Verdad y Método, y ahí revisaré el concepto de formación desde una perspectiva que permita comprender el concepto formación para contribuir de manera significativa a lo que sería la construcción de una episteme sobre su significado, pero fundamentalmente me interesa mucho sus implicaciones en la formación docente. ¿Por qué la formación docente? Bueno, esta es una cuestión que sí es importante justificar. Hasta cierto punto, y desde la perspectiva que tengo como formador en el campo de la docencia, parece que el concepto de formación se sitúa en poner en el centro al maestro, en el centro de las transformaciones educativas, el centro de la calidad, la clave de la transformación. Y sabemos por diversos estudios que se han dado que no se puede dar la verdadera reforma educativa si no se trastoca al docente. Pero trastocar al docente, ¿qué implica? Implica tocar sus concepciones de mundo, implica tocar sus tradiciones, cómo fue formado, implica también cambiar o intentar persuadir su forma de comprender su mundo, su entorno y el otro. Entonces, en ese sentido, el concepto de formación es clave porque nos ayuda a comprender. El método que voy a seguir, por un lado, va a ser un análisis de tipo heurístico, y para ello el concepto de heurística lo tomó de un filósofo de la educación español que es Octavio Fulat, y él plantea que la heurística significa hallar, encontrar, descubrir, y también discurrir, imaginar, inventar, conseguir algo, obtener. Este concepto de heurística pues tiene implicaciones muy importantes porque nos ayuda de alguna manera pues a entender que los sentidos que existen o los significados que uno toma de los textos o de la propia filosofía no son conceptos cerrados, son conceptos abiertos, son nociones que nos permiten reinventar, imaginar, resignificar. Y en este sentido también quiero coincidir un poco con una concepción más reciente o contemporánea, que es la de Michel Foucault, en el sentido de entender el pensamiento como un concepto que está planteado para ser comprendido, resignificado, caja de herramientas. Por otro lado, también en este trabajo, una vez que discuto, que analizo el concepto de formación, lo quiero implicar en la narrativa docente. Para esto yo hago entrevistas con maestros, con docentes en formación, quienes me relatan su experiencia de formación, y ahí encuentro muchos elementos importantes en el lenguaje de los docentes que me ayudan a poder establecer un diálogo de sentidos. Lo que dice Gadamer es importante, pero es más significativo ver cómo en el lenguaje docente está presente esta perspectiva y podemos encontrar un diálogo de sentidos entre la filosofía y el lenguaje docente. Y bueno, aquí quiero también aclarar que cuando hablo del lenguaje docente no me refiero a un discurso instituido del ser docente. Me refiero al docente, al maestro finito, al maestro de carne y hueso que está en el aula, que se está formando. A ese maestro me refiero. Y ahorita, a lo largo de este trabajo, quisiera dejarlo muy bien expuesto. Quiero que me disculpen, pero el ruido de aquí de la comunidad, pues ya lo ven, es parte también de nuestro mundo de vida, ¿verdad? Estos vendedores ambulantes, etcétera. Es interesante. Bueno, tenemos entonces que la finalidad de esta exposición es valorar la formación docente desde una mirada comprensiva e intersubjetiva. Y en ese sentido, quiero decir que me quiero alejar de esa visión tecnocrática, esencialista, a priorística, donde la formación docente que se plantea desde el discurso educativo del Estado tiende a ver al docente como algo que se puede definir y que se puede plantear desde un deber ser, desde una concepción a priorística. Esto es como si todos los docentes pudieran transformarse, como si un curso que se les diera o un discurso normativo, un discurso a priorístico, un discurso
que está alejado de su circunstancia puede transformarlos. Las reformas se crean desde los escritorios, esto ya lo sabemos por distintas investigaciones que se han hecho, entre ellos la de Dyack y Cuban, que analizan todo el espectro de las reformas educativas en Estados Unidos, un país que tiene el más alto número de reformas pedagógicas y educativas, y donde se analiza cómo la reforma se construye desde un discurso, desde una gramática, pero la gramática de los educadores es una gramática finita, es una gramática que esté implicada en un mundo que solamente puede ser comprendido desde ahí. Entonces, este concepto de la importancia que tiene la intersubjetividad desde los mundos de vida situados en la vida cotidiana. La vida cotidiana se va a entender en este aspecto, en esta perspectiva, como un espacio de experiencia vital donde se comparten creencias, saberes, valores y lenguajes. Esto es donde hay una gramática particular del hacer y del ser. Y esto es fundamental en esta perspectiva. Por un lado, entonces, se trata de comprender lo que es la formación desde el Bildung de Gadamer, pero por otro lado se trata de ver cuáles son esas implicaciones del concepto en lo que es el mundo cotidiano de los docentes, que no puede dejarse de lado. ¿Cuál es la tesis? La tesis, uno de los supuestos de los que parto es la tesis de que el docente es la clave en la transformación educativa. Pero hasta cierto punto, plantear que el docente es clave de la transformación, que el docente es la base de la calidad educativa, que si no se transforma el docente, no se transforma la educación, se ha constituido en los últimos tiempos en un performance discursivo. Y este performance discursivo requiere ser analizado. Esto implica sustraerse de esa concepción esencialista y a priorística, como ya lo señalaba, porque debemos entonces entender que la formación de los docentes debe ante todo recuperar su particularidad, recuperar su mundo, recuperar la vida cotidiana, situarse en el contexto propio del docente, pero en el sentido de su finitud, de su mundo, de su espacio, de su aula, de su contexto. La formación en este sentido comprende dos perspectivas desde Gadamer. Por un lado, la particularidad, lo finito. El sujeto es un concreto que tiene un móvil propio. Él pretende cultivar sus atributos, sus capacidades, es un sujeto con intereses particulares, que requiere un reconocimiento, que está situado en una realidad. Pero por otro lado, existe un elemento general o grupal. Ese agente finito, ese agente particular, también se construye en una comunidad que comparte creencias, valores y formas de concebirse. En este sentido, hay una posición, digamos, no dual, pero sí que establece como esos dos niveles, la particularidad y la generalidad. Si nos vamos ahora al concepto de formación desde Gadamer, vamos a plantearnos que la formación la vamos a entender como un proceso que es exclusivamente humano, porque al hombre es al que le corresponde desde esta mirada propia de la paideia, que bueno, es una visión muy griega que también retoma Gadamer, le corresponde modelarse, construirse, conformarse. Y esta conformación tiene que ver con la cultura, tiene que ver también con los modos de ser específicamente humanos de acuerdo a sus disposiciones naturales y consiste, de acuerdo a Gadamer, en dar forma a lo que es el hombre desde esa disposición natural que lo constituye como tal. La formación docente, en este caso, la vamos a ver situándonos desde Gadamer como una experiencia particular, como un parecer que nadie puede revelarnos. Esto es la experiencia, es fundamental para buscar y proponer el proyecto formativo. Por un lado, entonces, pero que se constituye desde la otredad, que viene a ser la cultura, que viene a ser la intersubjetividad, que viene a ser precisamente ese contexto donde están los otros. Este concepto de formación tiene una larga historia, de acuerdo a Gadamer. Puede concebirse su origen desde Kant, pero encuentra su culminación en Herder pasando por Hegel. Y es uno de los productos intelectuales más representativos que surgen en el movimiento intelectual histórico del romanticismo alemán
que nació a finales del siglo XVIII y que perduró prácticamente durante todo el siglo XIX. Su análisis se centra en cuestionar y explicar los diferentes contenidos de dicho concepto, así como su evolución para poder elaborar una argumentación sólida acerca de por qué la formación representa el verdadero sentido de las ciencias humanas. La formación, dice Gadamer, voy a citarlo, pasa a ser algo estrechamente vinculado al concepto de la cultura y designa en primer lugar el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales y humanas, que son propias de lo humano. Esto tiene implicaciones ontológicas muy importantes. Por un lado, decir que que es al ser humano al que se le da que se da forma a sí mismo, que el humano se forma a sí mismo, por un lado implica lo que es un proyecto de autonomía y que es una característica propia del concepto de la formación. Este concepto de que el humano se forma a sí mismo tiene dos implicaciones muy importantes. El humano se forma a sí mismo desde su propia capacidad de resignificación, de modelaje, pero por otro lado, este ser se desarrolla por su propia, se desarrolla a partir de una propia capacidad de configurarse. El fin de la formación, entonces, por lo tanto, se podría esbozar como una forma de humanización de la persona, entendiendo como el máximo desarrollo del conjunto de las capacidades naturales de todo hombre, que se da de manera libre y autónoma y no determinada, y se da también a partir de un ideal ajeno a un ideal de divinización y en beneficio de toda persona. Hay una posición más culturalista en este sentido y situada en una relación de intersubjetividad. ¿Cuáles son entonces estas implicaciones del concepto en la formación docente? ¿Qué es lo que nos interesa? Primeramente, partimos de que el docente no es un profesional plenamente formado, puesto que las capacidades que se requieren están sujetas a seguirse desarrollando a lo largo de una trayectoria profesional. Y estas se dan precisamente por el influjo de la cultura, de los cambios, de las emergencias y de las transformaciones que se dan en el contexto social. El docente se requiere seguir formando de manera permanente y esto adquiere la connotación de proceso, tomando en cuenta estas condiciones propias de su contexto, de sus circunstancias, de su cotidianidad. Necesita formarse también en la lengua de su comunidad, en las tradiciones, los saberes, la cultura y la convivencia, convirtiendo su vocación en un ejercicio de reflexión espiritual, de apertura a distintas formas de conocimiento que van más allá de la mera percepción. En este sentido, hay en el concepto de formación docente también un ejercicio reflexivo siguiendo a Gadamer, donde el docente abandona su perspectiva individual cuando interacciona con sus pares, cuando también se siente tensionado a partir de un saber y de un conocimiento que lo interpela. Y esto lo dice de manera muy clara Karl Keimis, precisamente en los saberes docentes. Los saberes docentes no son inamovibles, los saberes docentes se transforman, se trastocan, porque se ponen en tensión con otros conocimientos y con otro tipo de saberes. También porque se transforma el docente porque descubre su capacidad de comprender distintos puntos de vista sobre sí mismo, sobre su hacer, sobre sus creencias. Creencias que pueden ser trastocadas, concepciones que pueden ser transformadas gracias a la capacidad de resignificación y que tienen que ver con elementos reflexivos que se tienen que dar en la formación. Si nos atenemos a esta perspectiva gadameriana, los profesores estarían cultivando su ser espiritual general, dejando a un lado la particularidad.
Esto es, estarían abandonando sus saberes tradicionales por asumir nuevos saberes o nuevas formas de concebirse, de hacerse, de reconstruirse a partir de otros discursos, a partir de otras posiciones, a partir de otros saberes, a partir de las intersubjetividades. Entonces, la formación es una relación significativa entre la generalidad y la particularidad, las cuales están referidas, por un lado, a esa capacidad de apertura ante posibles formas de conocimiento que van más allá de la mera percepción, que tienen que ver con elementos también históricos del docente, con la memoria y con el tacto. Aparentemente creo que la doctora estaba teniendo problemas técnicos, así que su internet ahorita la sacó. No sé qué proceda, doctor Miguel. Si quiere, pasamos con el siguiente ponente, en el que se restablece su internet de la ponente que estaba. Sí, le pedimos de favor que retome a partir de donde dejó. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan? Yo sí estoy escuchando. Sí, sí, Miguel. Yo creo que el problema era con la ponente. De acuerdo. Entonces voy a iniciar yo para que cuando ella pueda retomar su exposición tenga tiempo suficiente de terminar su planteamiento. Sí, una disculpa. Les comentaba que falla mucho mi internet, entonces, bueno, voy a terminar. Por favor. Bueno, iba a poner la presentación, pero creo que se pierde más tiempo. Bueno, quiero señalar finalmente que ¿me quedan cuántos minutos? Perdón, es que Sí. me Sí, quedan 4 minutos, ¿cuántos? 4 o 5. 4, perfecto, gracias. Bueno, decíamos entonces, quiero retomar que este aspecto de la generalidad y la particularidad es lo que Gadamer plantea como ese movimiento dialéctico, donde el docente deja ese elemento de particularidad para tornarse o retomar pues la perspectiva del otro y de esta manera reconsiderar y resignificar sus saberes. En este sentido, el entorno se convierte en un horizonte de sentido para la formación. La formación situada del docente nos permite ese ámbito de comprensión de la llamada vida cotidiana. Y esta vida cotidiana es fundamental porque es ahí donde se da el tejido dinámico de interrelaciones entre sujetos que establecen vínculos de lenguaje, vínculos donde se reconstruyen saberes, se replantean posiciones. El mundo de la vida se da en un horizonte espaciotemporal en el cual se da ese discurrir de las vivencias, de los pensamientos,
del cual ya nos hablaba Edmund Husserl, y que de alguna manera refiere al horizonte de mundo que es propio, irrepetible, impredecible, intransferible, y donde precisamente se dan los procesos más auténticos del lenguaje, del vínculo con el lenguaje, en el sentido de reconstrucción y de resignificación. El horizonte se convierte entonces en un elemento incomprensivo de la intersubjetividad, lo que permite ese encuentro, esa posibilidad intersubjetiva, esa comprensión, ese ámbito de la comprensión en el sentido de la interacción con un otro, Creo que nuevamente la internet está fallando. oír en la teoría hermenéutica, demasiado dominada hasta ahora por la idea de un procedimiento, de un método. Esto es, no hay que verlo desde una perspectiva instrumentalista, sino desde una perspectiva de interacción. Vamos a ver, porque fueron producto de una entrevista que realicé a maestros en formación. Un maestro nos dice: considero que lo más importante en mi formación es la empatía, porque me da confianza a la hora de realizar mis prácticas, a la hora de expresarme frente a mis alumnos. En el momento en que a lo mejor yo tengo una dificultad y se la quiero compartir al maestro, si no me da como la confianza, si no hay esa comunicación, quizá no se la diga. Quizá se me dificultó algo y por esa falta de comunicación no logre aprender de su experiencia. Esto es lo que nos dice un docente. Y bueno, aquí podemos interpretar cómo la formación implica un acto comprensivo donde está presente la comunicación, como ustedes pueden ver, y hay una desvelación de la palabra para mostrar a través de la palabra la experiencia del yo al otro, en una vivencia intersubjetiva mediada por un lenguaje como un acto comunicativo de fusión de horizontes. No es nada más una comunicación en el sentido de mostrarme, sino también de una revelación que implica un encuentro, ¿verdad? Busco apoyo, busco un punto de vista, busco una interacción, etcétera, que favorezca en ese contexto de mi horizonte la problemática. Otra narrativa, cuando se le pregunta al maestro, bueno, ¿qué es lo que usted más valora de la formación? Ellos plantean que el acompañamiento debe de ser un acto comunicativo, sabernos entender qué es lo que usted quiere que yo haga, pero también ser flexible. Entonces se habla como de la flexibilidad, de la comunicación, de la empatía, de la interacción, el sentirme acompañado, y vemos, bueno, cómo la formación en el sentido, pues, de implicar un lenguaje, una comunicación vista como empatía, como respeto, es significativo para los docentes. Y ya, bueno, en mis conclusiones voy a señalar precisamente que la formación desde Gadamer considera que formarse no es solo adquirir competencias, habilidades y conocimientos, que sería como esa visión instrumental que estoy cuestionando a lo largo de este trabajo. Formarse implica formar un etos, formar como esa habitabilidad, como esa casa, como ese techo del ser, en el sentido de una autoconciencia que se despliega y se compromete consigo misma. Entiéndase el etos como la morada, en el sentido prístino del que nos habla precisamente Juliana González. La formación deberá, bajo este imperativo, centrarse en reconocer al formador como una persona, como un mundo e historia, una persona con creencias, una persona con valores, una persona que tiene prejuicios, que tiene tradiciones, pero que son precisamente un punto de partida en el reconocimiento que le permitirá mostrar su condición de finitud como formador y como sujeto en continua formación. Y por otro lado, la formación parte del reconocimiento del docente como persona en el sentido de dar la palabra y ejercitar la escucha, que es un cultivo importante de la virtud de la que nos habla Mauricio Beuchot, siguiendo a la perspectiva aristotélica. Formar implica formar en el acto comunicativo, formar en el acto de la palabra,
formar en el acto de la escucha, y esto se plantea desde la perspectiva del reconocimiento del otro y como un acto de apertura y autodesarrollo. Muchísimas gracias. No sé si se alcanzó a escuchar, pero dejo de... Sí, muchas gracias. Muy interesantes sus planteamientos. Desafortunadamente estamos ya contra reloj. Les recuerdo que terminamos a las 17:45. Tal vez podamos tomarnos 5 minutos más, pero también creo importante responder algunas preguntas que ya nos han planteado. Así es de que mi intervención la voy a reducir un poco. Lo que les voy a presentar lleva por título Reflexión filosófica, educación y formación humana. Para quienes no me conocen, tengo estudios de filosofía en licenciatura y maestría en enseñanza superior y el doctorado en estudios latinoamericanos en el campo de la filosofía. Y bueno, pues me he dedicado a la docencia desde hace ya algunos años y también al diseño curricular, que tiene que ver con la elaboración de planes y programas de estudio, aunque no se reduce a ellos, sino a un diseño un poco más amplio que seguramente podríamos comentar con el maestro Alfredo, pero no sé si nos vaya a dar tiempo. Bien. Para una mejor comprensión, quiero partir de la diferencia entre filosofía y reflexión filosófica. Tradicionalmente se han confundido e incluso la enseñanza misma de la filosofía en muchos casos se convierte en una historia de la filosofía. Y la enseñanza de la filosofía de la educación se convierte en una historia de lo que dicen, que dijeron, y a veces no dijeron, algunos filósofos o algunos pedagogos o algunos teóricos de la educación, lo cual es muy respetable. Lo que quiero precisar es que cuando me refiero a reflexión filosófica, no me refiero a ese cúmulo de conocimientos que tradicionalmente presentamos como filosofía. No, me refiero a el proceso de reflexión que se relaciona con algo que comentaba la maestra Ana Cecilia, tiene que ver un poco con lo espiritual, aunque yo no sé, así de que no me voy a meter en eso, ya ella nos podrá decir si es equiparable o no. Por lo pronto lo retomo de esa manera. La filosofía, pues, es el resultado de la reflexión filosófica. Y esta reflexión filosófica no es privativa de quienes hacemos estudios profesionales de filosofía, incluso en posgrados. La reflexión filosófica es la capacidad que tiene cualquier ser humano. Aristóteles diría que con apetito de saber, Kant diría capaz de trascender, de llegar del fenómeno, lo que aparece, al noumeno, que a veces es lo más importante, lo que no vemos. Y esto ya había sido planteado desde Heráclito en algunos de sus célebres fragmentos. El acople invisible es más fuerte que el visible. En ese sentido, cuando hablamos de reflexión filosófica, es tratar en sentido de llegar al significado más profundo de algo, no solo a lo que vemos, sino a la significación que puede tener eso que vemos y que no aparece inmediatamente y que en muchas ocasiones se transmite a través del lenguaje. Ahí lo que yo agregaría es que no es solo en un lenguaje oral o común, sino en toda esa gama lingüística de la que es capaz el ser humano. Aquí me iría un poco por la línea de Saussure en lingüística, cuando habla de los diferentes lenguajes, entre ellos el lenguaje extralingüístico, que ahorita con estas nuevas tecnologías
está siendo cada vez más impactante. A veces con la mirada, con algún gesto, decimos más que con las palabras. Y esas significaciones, resignificaciones o interpretaciones, de la cual la hermenéutica, tanto la dialógica como la analógica, instaurada por el maestro Beuchot y ya seguida por muchos de sus discípulos, pues nos ha aportado muchas ideas de la importancia de la comunicación humana, no solo en función de lo que decimos, sino también de lo que no decimos, o el contexto dentro del cual lo decimos, o cómo lo decimos, que esto también ya había sido analizado por otros filósofos o especialistas en lingüística, ¿no? Bien. Aunque la educación no es nada más un proceso áulico, esto es, que se lleve a cabo dentro de las escuelas y especialmente dentro de las aulas, a veces, como diría la maestra Graciela Hierro, de domesticación. La educación abarca una diversidad de experiencias humanas que vienen desde la infancia o tal vez desde el nacimiento o poco antes del nacimiento, ya desde la etapa fetal, puede haber ciertos procesos de adaptación y formas de comunicación de ese ser feto, en este caso, con inmediatamente su madre, pero también con ciertos estímulos externos, como pueden ser la música o los afectos, las emociones, etcétera, etcétera. La reflexión, pues, no la reduzco a lo que hacen o hacemos algunos que nos dedicamos al estudio de la filosofía. Y la puede hacer cualquier persona, y prueba de ello es que algunas personas de pedagogía hacen reflexiones maravillosas, o incluso desde la ingeniería. Todas las aportaciones filosóficas de Elie de Gortari surgen desde la ingeniería agronómica, que fue donde él se graduó primeramente, y luego hizo grandes aportes a la lógica dialéctica. Fue el primer hispanoparlante que publica un libro en Rusia, Introducción a la lógica dialéctica, y que se traduce a las lenguas de la entonces Unión Soviética, Elie de Gortari, y el primero que hace un diccionario de la lógica. Digo esto para que aquellos que todavía dudan de que hay filósofos mexicanos que no solo han hecho aportes a la cultura mexicana, sino han hecho aportes a otros países. Sea un comentario nada más. La educación, pues, se puede dar en diversos ámbitos, pero aquí nos vamos a centrar de manera muy general al ámbito escolar. Y una de los aspectos que quiero resaltar y que ya ha sido tomado en cuenta por algunos filósofos es que nos puede llevar a la enajenación, que sería la línea de Paulo Freire, rechazando esa educación bancaria, este adormecimiento de la conciencia, esta pérdida de la voluntad y de la libertad. O bien, se dan casos, no son los más frecuentes, la educación como una práctica de la libertad, como un camino, así lo llama la UNESCO en su libro, que habla precisamente sobre filosofía, la filosofía, una escuela de la libertad. O como ya lo plantearía Kant, cuando habla de las normas morales como la posibilidad de llegar al reino de la libertad, la autonomía, la decisión de uno en el actuar, y hacer de ese actuar, convertirlo en una norma. Es necesario, pues, también distinguir lo que comúnmente llamamos filosofía de la educación con estas otras áreas del conocimiento que también son importantes y necesarias,
como sería la psicología de la educación, la historia de la educación, la historia de la pedagogía, la historia, pero llevadas a esa búsqueda del porqué y no quedarnos en un nivel meramente descriptivo, sin que esto nos permita llegar a ser prescripciones. Esto es un deber ser, es una tensión entre el ser y el deber ser, entre lo que es y lo que puede ser. En términos de la filosofía latinoamericana y mexicana, sería este nivel de la utopía, no como algo imposible de ser, algo puramente imaginario, sino como algo que se ancla entre la realidad y la idealidad. Y los procesos educativos, desde los que recibimos en la casa, en la infancia, siempre tienen esa proyección de futuro. Un futuro que, según yo afortunadamente, nadie puede predecir. Siempre es impredecible, para bien o para mal. Pero imagínense si supiéramos en qué día y cómo vamos a morir. En ese momento terminaría la vida, ¿no? Entonces, sin embargo, seguimos haciendo cosas y pensando en función de un futuro, a sabiendas de que nadie puede tener la certeza de que ese futuro para el que está formándose vaya a ser alcanzado. El problema central de la enajenación o la concientización que pueda lograrse mediante la reflexión filosófica y la educación tiene mucho que ver con la intencionalidad que se persiga en la educación. Y ahí entran en juego una diversidad de factores, entre ellos la ideología. Esta ideología puede ser revolucionaria, esto es en búsqueda de cambios sociales y en beneficios de la mayoría, o puede ser una ideología conservadora, dominadora, y pretender mantener las relaciones de dominación que se den en cualquier grupo social. Esta ideología también puede pretender, como bien señalaba Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, puede pretender la unidimensionalidad del ser humano y con ello la imposibilidad de tener una personalidad propia. Un poco como esa manada de borregos que se ve en el inicio de una película sensacional que vale la pena volver a ver, que es Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. O esta crítica mediante la ciencia ficción que se hace en el libro de Huxley sobre un mundo feliz. Este adormecimiento, esta forma de hacer del ser humano no un ser humano, sino un robot, una cosa tanto en el sentido de enajenación económica, esto es susceptible de cambio-venta o de compra-venta o de intercambio, como en sentido psicológico, esto es pérdida del contacto con la realidad, pérdida de la dimensión que puede tener la propia persona. En esto también aludo a la formación como autoformación. Esto es, en la escuela no solo nos forman, sino nos dan principios y procedimientos para ser como somos. Pero esos principios y procedimientos se introyectan de tal manera que el sujeto ni cuenta se da y los asume inconscientemente para luego reforzar mediante sus comportamientos eso que se pretendía mediante una educación
meramente bancaria, una educación no para humanizar, sino al contrario, para resignarse y para aceptar lo que Foucault criticaría en los cuerpos disciplinados y todas sus obras sobre el ejercicio del poder. Entonces, esa enajenación no solo se queda en el inconsciente o en las formas de pensar, sino en las formas de ser y en las formas de comportarse con los demás y con uno mismo. Como muchos otros procesos o prácticas sociales, la educación tiene un movimiento dialéctico, complejo, contradictorio, no es uniformemente acelerado. En cualquier etapa de la vida, no solo en la infancia, no solo en la juventud, no solo en la edad madura o en la llamada tercera edad, que no es más que la senectud, y hay que asumirla con dignidad. Y siempre hay la posibilidad de transformar las ideas, el pensamiento, incluso también nuestros vicios o nuestros defectos, convertirlos en algo mejor. Una característica de la educación actual, que ha sido ya muy criticada incluso por el propio Papa Francisco en la encíclica Limpiemos la Casa, esta mercantilización, esta cosificación, esta deshumanización. Esto que se ha denominado por ahí con alguna frase, creo que hay hasta una novela por ahí, ¿no? Compro, luego existo. Esta tergiversación de los valores y entre esa tergiversación confundir el valor de uso con el valor de cambio. Y en ello entra en juego también confundir las necesidades reales con las necesidades ficticias. No dije falsas necesidades. La ficción, y si hay tiempo lo aclaramos, no es algo que necesariamente sea falso. Es algo imaginario, pero que tiene estrechas relaciones con la realidad. Es la diferencia que hay, por ejemplo, entre las novelas y películas de ciencia ficción con lo que serían caricaturas o que yo he llamado en algún momento marihuanadas. Esto es cosas que salen de posibilidad y que no tienen un fundamento o una racionalidad que les dé sustento. Según Bertrand Russell, consta que este texto es de 1931. En los 30, fíjense qué curioso, en los 30 está la película de Tiempos Modernos, de Chaplin. Nada más dense el tiempo de ver los primeros 15, 20 minutos, a la que yo me refiero. Está esta película, esta novela que acabo de mencionar, es una novelita muy corta, Un mundo feliz, o Brave World. Y está este texto de Russell, La perspectiva científica, que circuló en los años 70, de muy fácil acceso, y dice, para que una civilización científica sea una buena civilización, es necesario que el aumento de conocimiento vaya acompañado de sabiduría. Entiendo por sabiduría una concepción justa de los fines de la vida. Esto es algo que la ciencia por sí misma no proporciona. El aumento de la ciencia en sí mismo no es por consiguiente bastante para garantizar ningún progreso genuino, aunque suministre uno de los ingredientes que el progreso exige. Y esto me lleva a otro concepto que trato en esta ponencia, que es la fetichización. El problema no es la ciencia en sí misma, sino la intencionalidad con que se producen, reproducen, divulgan, distribuyen y consumen los conocimientos científicos, que son también, sobre todo en las últimas décadas, orientados al mercado, orientados a una mayor producción y a una tergiversación de lo que sería el sentido de la vida humana. Convertir la vida no en relación con el trabajo,
y como para la subsistencia, sino al contrario, el fin de la vida para el trabajo, ¿no? Y es la preparación que a veces se pretende ahora ya, y ya desde hace muchos años, ¿eh? Me tocó desde la secundaria, en los años 60, la capacitación para el trabajo. Entonces las secundarias técnicas nos enseñaban también algún oficio con la finalidad de que nos incorporáramos a alguna actividad económica. Lo contradictorio es que no se nos permitía trabajar a los niños y los que así lo hacíamos teníamos que hacerlo escondidas porque estaba prohibido por ley. Y ese es otro aspecto que vale la pena tomar en cuenta, que a veces lo que se plantea en los proyectos educativos, incluyendo el plan de estudios del que nos hablaba el maestro Alfredo, no se cristaliza, no se concreta en la realidad. O a veces, es peor, no tiene que ver con la realidad. Sí. Así pues, no podría satanizar a la ciencia, sino el posible uso de ella. Y para terminar este apretado resumen que estoy tratando de hacer, quiero aludir a Ramos, porque también lo menciona la maestra Hilda. Y efectivamente es uno de los filósofos más preocupados por este tipo de problemáticas de deshumanización y de enajenación, de fetichización. A mí me extrañó y me llama la atención, a ver si luego lo podemos platicar, que use esa palabra, porque él sabía bastante sobre ello, sobre todo por sus conocimientos de psicología. Yo no sé mucho de eso. Pero la crítica que hace a esta deshumanización el maestro Ramos, y sí lo dice textualmente, aquí la tengo, la influencia y la ciencia y la filosofía no se han librado de la influencia maléfica de este fetichismo moderno. Dice, todas las actividades de la vida y de la cultura han sufrido a causa de equívocos en el arte, en la ciencia, en la industria, en la economía. Abundan ejemplos de esa desastrosa estimación. Esto viene hacia un nuevo humanismo. En la página 6 se puede consultar en internet. Espero que comprendan lo apretado de esta presentación. Solo es para dar las líneas generales de lo que podría ser brevemente la participación de algunos otros ponentes. Muchas gracias por su atención. Les pediría ahora, si me escuchan. Sí. Sí, se escucha bien. Y si se escuchó, ya me quedé con la duda. No, todo lo que dijiste, no. Perfecto. Perfecto. Entonces, si quieres coordinar las intervenciones, Renato, o las coordino yo. Había unas preguntas por chat. Si por favor nos las quieren pasar. Yo las puedo leer si quieren y lo que pueden hacer es ver quién se anima a contestar. Por ejemplo, Brenda Reyes pregunta ¿en qué consiste el plan de 11 años? Me imagino que era cuando estaba hablando el profesor Pollux. Sí. Héctor nos dice, hola, felicitaciones por la realización del 20º Congreso, excelentes trabajos de Salmerón y Pollux. Una pregunta para Pollux, ¿cuáles son los principales retos y obstáculos en la educación básica y superior contemporánea para un plan de estudios emancipatorio, o sea, en el marco de una educación humanista que no deja por completo las competencias? Esto en la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Mil gracias. Y bueno, esas son las dos preguntas que hay en el chat. Maestro Pollux. Por supuesto, muchísimas gracias por las preguntas. Contestaré brevemente. El plan de 11 años lo podemos encontrar reflexionado por el propio Torres Bodet en sus textos autobiográficos y en el que es el primer proyecto transseccional en el que el propio secretario de Educación Pública en turno piensa si todavía es válido pensar en Vasconcelos para poder ajustar la educación de México a los intereses de su tiempo. Y con ello, ya el propio Bodet, con experiencia en la UNESCO, piensa encontrar aquí también a los organismos internacionales, los estándares también de ese tiempo,
desde un análisis profundo del mexicano, ¿no? En los propios estudios de Baudet, él piensa, ¿no? Es increíble cómo, hablando de cultura del mexicano, ¿no? El mexicano pide la técnica y por el otro lado, pues es reacia a ella, ¿no? Con esta perspectiva existencialista, ¿no? Pudiéramos nosotros decirlo así, de Baudet, pues analiza que el mexicano, por un lado, necesita, ¿no? Del desarrollo, palabra clave para ese tiempo, y por otro lado, pues se muestra bastante... pues sí, se niega a sí mismo, se niega a sí mismo, de manera que pues el plan de 11 años pensaba que salvado el obstáculo de demoler una reforma de un sexenio a otro sexenio se pudiera establecer, ¿no? Este es, digamos, a grandes rasgos esto, y tenemos pues bastante material al respecto para poder indagar sobre el plan de 11 años. Y respecto a los obstáculos, nada más diré yo dos, ¿no? Para los planes de estudio de este sexenio, y es que en primer lugar, pues la obediencia absoluta de la Secretaria de Educación Pública al, al presidente es un obstáculo, sin duda alguna, porque no se han llevado a cabo comisiones para una revisión profunda, sobre todo de las prácticas heredadas de los antiguos gobiernos, ¿no? Es decir, tenemos que los materiales, ¿no? Los materiales, los libros de texto gratuito, perdón, llevados a cabo por Marzarriaga y un conjunto de profesores que vayan ustedes a saber si les vayan a entregar su dichosa constancia, porque pues era lo único que prometieron en un principio. Eh, Eso ya es un indicador de que no se va a invertir en educación más allá de lo que se pueda dar cuenta. Entonces, ese ya es un primer obstáculo, y el segundo es pues, la nueva derecha educativa, que él piensa que la autonomía curricular es un momento perfecto para poder meterle mano a la escuela. Gracias. ¿Qué otra pregunta había? Pues ya en el chat no hay ninguna. Este, yo tal vez nada más porque tenemos pues breves minutos. Miguel, llevamos trabajando en este coloquio tú y yo como pues más de 8 meses y la verdad es que es la primera vez que oigo tu postura sobre la filosofía de la educación y creo que cualquier cosa que diga va a quedar corta y en 2 minutos no lo podremos abordar. Me pareció muy interesante lo que propones, pero te digo, luego lo platicamos con todo gusto. Pero me gustaría, sí, hacerle una pregunta sobre Gadamer a la profesora, en el sentido, no sé si siga, es que no supe si, con esto de que el Zoom nos mueve los cuadritos. Sí, aquí estoy. Ay, Ana, pero sí, claro, claro. Nada más, a mí me llamó mucho la atención, y me parece muy interesante, pero yo siento que ahí hay tal vez un problema de traducción en Gadamer, porque en el discurso que da ya cuando tiene 99 años, que se puede conseguir como un librito o inclusive como un artículo de revista que se llama Educar es educarse, o más bien tradujeron así, hay una parte en donde usa los dos conceptos que se tienen para educación y hemos traducido formación, aunque yo tomo ambas traducciones con pinzas, que dice educar es educarse, formar es formarse, y lo que está diciendo es justamente dónde está en esa distinción que tal vez desde verdad y método ha dicho, digamos, que justo el término que utiliza es Erziehung más que Bildung, como diciendo cuál es, cómo fui yo educado o formado, y desde aquí es de donde estoy hablando. Eso me parece que es como la intención del Gadamer de verdad y método, y no sé si en tu investigación has incorporado esta última conferencia en donde siento que se abren pues varias problemáticas, y sobre todo problemáticas de cómo traducimos esos conceptos en el caso concreto de Gadamer. Esa sería mi pregunta. Sí, yo creo que efectivamente este ejercicio pues nos lleva precisamente a una hermenéutica, a la reconstrucción precisamente de revisar la actualización de esos conceptos. Yo lo que hice desde mi trabajo de formación, de formadora de docentes, trabajo en una escuela normal, que es la Escuela Normal de Jalisco, y una de mis intenciones fundamentales ha sido establecer ese diálogo entre una
visión hermenéutica de la formación y creo que Gadamer es el que más elementos me proporciona y estoy en contra precisamente de esa visión instrumentalista de la formación, vista solamente como adquisición de competencias o bajo el modelo, digamos, del buen experto, del aislar al maestro de su realidad, darle un curso y luego decirle, transforme su práctica a partir precisamente de una capacitación. A mí me parece que ese ha sido, digamos, el modelo de formación que se ha dado desde la inauguración de la formación inicial en las escuelas normales surgidas precisamente del porfiriato a la fecha. Y ese sería otro asunto como para revisar y evaluar, pero fundamentalmente yo quise como cuestionar esa perspectiva de la mirada tecnócrata, de la mirada eficientista de la formación, por una mirada más hermenéutica, y creo que el concepto de formación, desde esta noción del formarse a sí mismo, del constituirse un etos a partir precisamente del otro, desde esa capacidad de entrar a uno mismo y reconstruirse, ha sido el elemento para mí más valioso para tratar de interpelar esta visión discursiva del Estado con respecto a la formación. Y pues muchas gracias por tu reflexión, Renato. Gracias. Yo creo, desafortunadamente, son ya las 5:48. Tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Yo solo quiero agradecer la participación de todos los ponentes y quienes estuvieron interesados en escucharnos, y habrá oportunidad, ya que tengamos todas las ponencias terminadas, de intercambiarlas, y si hay condiciones y oportunidad, a lo mejor tener alguna reunión extraoficial, si a alguien así le interesa, y poder discutir esto, pues, coloquialmente, con fines de intercambio de ideas y de una manera muy aportativa. Yo solo les daría las gracias y los invitaría a las mesas de mañana, y le dejo la palabra al maestro Renato para que haga la despedida. Pues simplemente agradecerles, ha sido un trabajo arduo y bueno, finalmente pudimos escucharnos con todas las complicaciones. Zeus mandó que no funcionara Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Eran designios de los olímpicos que no sucediera así. Pero bueno, yo estoy muy contento de ver de vuelta y de escucharlos y pues gracias por sus contribuciones. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana con la mesa 3, es la misma aula Zoom, y a las 11 con la mesa 4, que sería la última de nuestro simposio, pero el congreso sigue hasta el viernes. Entonces los invitamos a la página del congreso y pues de nuestra parte, de parte de Miguel y la mía propia, pues les agradecemos y les deseamos que tengan una linda tarde. Buenas tardes a todos y gracias.